Surcando el tiempo. Querido Toño, platícame cuál es tu primer acercamiento con este recinto. Entiendo que fuiste delegado del INA aquí en Querétaro. Cuéntame cómo es que llegaste en aquella época y qué fue lo que encontraste en aquella época. Sí, bueno, antes de eso quisiera referir un antecedente. Cuando yo regresé de estudiar arquitectura en Monterrey en el 79, pues vine a buscar a los intelectuales queretanos de los años 70, que era el maestro Agustín Rivera, el maestro Jesús Rodríguez de la Vega y el profesor Eduardo Luarca, que en ese entonces era director del museo. Entonces fue mi primer acercamiento al museo, porque el profe Luarca, pues bueno, aquí era toda una institución. Él me difundió también ese amor por este museo, y posteriormente, por azares del destino, siendo gobernador el licenciado Enrique Burgos García y siendo la directora nacional del INA, Tere Franco, que incluso hace poco lo fue también, fue una época que hubo mucho recurso, ¿no? Fue el final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y hubo mucho recurso, y nos tocó la suerte de participar en este museo. Yo tuve un periodo corto, pero muy productivo, porque en el equipo había dos personas fundamentales, que era Gabriel Horner García, actual director del Museo de la Ciudad, que era el administrador, pero que realmente hacía la labor de difusión cultural, y Manuel Oropesa Segura, que pues todos conocemos a Manolo como el gran museógrafo de Querétaro y que fue director también de este museo, en ese momento lo era. Entonces hicimos un muy buen equipo, y entonces le dimos apertura al museo. Hicimos eventos para jóvenes, y hubo uno muy emblemático porque estaban los símbolos patrios. Entonces había aquí un batallón de soldados custodiando los símbolos patrios, pero paralelamente hicimos un concierto de rock y un encuentro de chavos banda y demás. Y al final, pues como a la 1 de la mañana, pues tantos soldados con chavos banda, pues es la misma banda, todos estaban conviviendo muy tranquilos, y fue una experiencia realmente muy agradable. También en ese tiempo, bueno, Gabriel Horner puso su ciclo de cine, que hasta la fecha sigue él promoviendo, es el gran promotor del cine en Querétaro. Tuvimos exposiciones muy importantes que Manolo hizo, la museografía, todo el montaje, como pues bueno, exhibir piezas de la península ibérica, pues muy antiguas, algunas hasta de antes de Cristo. Hubo en general mucho apoyo, muchos eventos. El gobierno del estado en aquellos años apoyaba al museo, e incluso al INA. Había una especie de subsidio porque los recursos federales no eran suficientes. Ahora el INA, bueno, afortunadamente ha crecido mucho, el museo ha crecido en personal, pero en aquellos tiempos era mucho más limitado, ¿no? También la población era menor, pero como sea, y dentro de nuestras posibilidades, tratábamos de darle cierta apertura al museo, traer niños. Había un área infantil que era como un papalote para niños, así muy rudimentario, pero pues funcionaba, ¿no? Entonces la clave en lo que se refiere al museo, aparte del equipo de custodios y de todo el personal, porque hay que aclarar que las oficinas del INE estaban aquí. Y también, bueno, era un clamor popular que sacáramos las oficinas de aquí, porque no era compatible pues la parte burocrática de la licencia de construcción y otro tipo de gestiones del instituto con el trabajo de un museo. Entonces, afortunadamente logramos que la Federación adquiriera la Casa de Valvanera, y entonces ya hubo esa separación, y afortunadamente pues el museo se dedicó a lo sustantivo, a lo suyo, a lo propio, y el INA, pues bueno, pues toda la parte burocrática e incluso pues desagradable, ¿no? En el sentido de que la protección del patrimonio, pues hay veces que
hay que ser duros con aquellos que no entienden el valor de lo que nos pertenece, ¿no? De nuestra herencia. Y entonces el museo pues, ahí inició un camino pues, próspero en el sentido de que se concentró ya exclusivamente en la actividad sustantiva, pero realmente el quid del asunto allí, la clave fue que coincidimos Manuel Oropeza, Gabriel Horner y yo. Entonces, eso fue una gran suerte para nosotros. Y podemos decir que en esta coincidencia, Toño, hubo un antes y un después para el museo. Sí, bueno, mi antecesora fue Lucila Veloz, que estuvo poco tiempo. Y digo, también para ser justos, bueno, a mí me tocó tener todo el apoyo del gobernador Enrique Burgos y eso ayudó mucho, ¿no? Antes de Lucila Veloz, pues creo que estuvo Margarita Magdaleno y antes de Margarita Velasco. Creo, no estoy seguro, pero a mí me tocó llegar aquí cuando estaba Manolo Oropeza de director. Entonces, Gabriel Horner, para los que los conozcan, pues él es un gran promotor cultural, él ha hecho un excelente papel en el Museo de la Ciudad, y cuando yo refiero que él era el administrador, como que no checa, ¿no? Porque pues, él es promotor cultural y entonces él tenía doble cachucha, tenía que administrar y tenía que hacer la labor cultural. Después, siendo yo, Manolo siguió de director aquí y de delegado del instituto llegó Diego Prieto, porque incluso Tere Franco me dijo, está bien, ya te vas, Antonio, pero vas a ver qué director voy a mandar allá o qué delegado voy a mandar a Querétaro, ¿no? Y afortunadamente, bueno, pues Diego es un buen amigo y es una persona sensible y que conoce, y entonces hubo mucha continuidad y hubo muchas aportaciones que pues el instituto creció y floreció en Querétaro. Ahora, a este museo todos le tenemos un gran cariño porque es el abuelito de los museos, ¿no? En una ocasión, porque después de este museo nos fuimos, Gabriel y yo fuimos al Museo de la Ciudad, nos tocó empezar ese proyecto y hubo una reunión de museos y entonces pues, bueno, acá el Museo Regional pues presumiendo pues, ya su vejez y todo y nosotros pues, estábamos en peligro de tener muerte de cuna porque no teníamos ni un año, ¿no? Le digo, no se burlen de nosotros, espérense, o sea, ustedes es toda una institución con el apoyo pues, de todos los queretanos, ¿no? Pues, no hay museo más prestigiado y más querido en el estado que el Museo Regional, ¿no? Indudablemente. Oye, Toño, ¿cuál fue el reto más importante al que tuviste que hacer frente como delegado del INAH y, pues, en cierta forma, impulsor del proyecto del Museo Regional? Bueno, hablando del museo, el museo bueno, se le identificaba mucho como un museo de historia, un museo pues, para atraer a los escolares, hacer la visita y conocer sobre la historia de México y del estado. Pero nosotros quisimos hacer un museo vivo, entonces romper esa inercia fue un poco difícil, ¿no? Hacer actividades pues, que no se hacían aquí, como pues, proyectar, bueno, Gabriel el cine, pero también proyectamos óperas, hacíamos pues, conciertos hasta de rock, ¿no? De todo. Y la idea era traer a los jóvenes y demás. Y entonces hubo algunas personas que se molestaron porque pensaban que estábamos como faltándole el respeto al anciano que es el Museo Regional, ¿no? Pero nosotros la intención era darle pues, una nueva vida, ¿no? Que no solo fuera para los turistas o algunas actividades tradicionales como la Posada del Recuerdo o las visitas escolares que siempre han sido fundamentales, ¿no? De este museo. Entonces tal vez esa fue la parte difícil. En el caso del instituto, lo que tiene que ver con el patrimonio cultural edificado, en ese periodo, al finales del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el Liceo Burgos consiguió muchos recursos y fue cuando hubo las grandes restauraciones de Santa Rosa de Viterbo, se arreglaron muchos templos, incluso le dio una manita a las misiones, hubo mucho dinero para la restauración. Entonces, afortunadamente hicimos muy buen equipo, el equipo de arquitectos aquí del instituto, todos se sumaron y fue posible hacer esas restauraciones, porque en otros estados
pues hubo conflictos entre el Estado y la Federación y no prosperaron los proyectos. Entonces mucho recurso se perdió. En el caso de Querétaro fue una suerte porque se restauró mucho. Incluso los particulares se sumaron a ese esfuerzo, como que se contagiaron, y fue cuando hubo también grandes restauraciones como la Casa de la Marquesa, empezaron los hoteles boutiques y hubo mucha actividad, ¿no? Yo creo que fue una muy buena coincidencia que tanto el instituto tuvo la disponibilidad, el equipo, porque en ocasiones el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene, por ser duro, porque tiene una gran responsabilidad de proteger el patrimonio, a veces le tacha de intolerante o algunos calificativos que no son los más apropiados, ¿no? Pero afortunadamente en ese momento el equipo de arquitectos se sumó con la Federación, pero vamos, con ese recurso federal, el gobierno del Estado, e incluso la propia iglesia que era custodia de los templos, e incluso los particulares que contribuyeron también rescatando inmuebles. Y hubo una gran actividad restauradora que desgraciadamente con el conocido por todos error de diciembre, pues se acabó el recurso y se acabó por muchos años esa restauración, pero se le dio un gran impulso y fue gracias a eso, ¿no? El instituto se sumó al gobierno del Estado y pues otras instituciones, ¿no? Como la propia iglesia, entonces hicieron pues muchos eventos. Claro. Toño, ¿cómo miras de aquella época lo bueno y lo malo? ¿Y cómo puedes mirar ahora, si es que podemos hacer como un comparativo en el tiempo, lo bueno y lo malo que ahora tiene el Museo Regional? Bueno, lo bueno es que ha crecido mucho, o sea, en personal y todo. Antes lo malo era que el museo estaba un poco abandonado por la Federación, es la realidad, porque por falta de recursos, ¿no? De tal suerte que el gobierno del Estado tenía que subsidiar y eso pues le quitaba cierta autonomía, ¿no? Porque no es lo mismo tener un buen recurso, tener un presupuesto 100% federal, pues a tener subsidio del Estado. Entonces el Estado como que le daba cierta autoridad sobre el museo y no tenía el 100% de la autonomía. Para mí eso fue lo malo, aunque claro, el Liceo Enrique Bruce siempre fue muy respetuoso de este espacio, ¿no? Y lo bueno de ahora es que, pues se adquirieron vehículos, aumentó el personal, que también el aumento de personal tuvo que ver con que mucha gente se quiso venir a Querétaro, ¿no? Porque pedían su cambio a Querétaro, porque pues ya Querétaro empezó a hacerse famoso, un lugar maravilloso, con un supermuseo, una ciudad patrimonio mundial. Entonces es un gran atractivo, pero vino también mucha gente que vino a aportar, ¿no? Por ejemplo, aquí no había antropología física, no había, algunas áreas no estaban cubiertas, ¿no? Nada más había arqueología y arquitectura prácticamente, restauración estaba muy incipiente. Entonces, tener restauradores de bienes muebles, tener antropólogos físicos, tener más arqueólogos, más arquitectos, incluso más especializados, pues ha hecho, museógrafos, llegaron más museógrafos, ¿no? Ha fortalecido muchísimo al museo y con nuevas visiones y conservando desde luego pues la experiencia, porque eso ha sido muy valioso, ¿no? Por ejemplo, conservando la experiencia, por ejemplo, de Manuel Oropesa, que es la gran institución, pero también las ideas renovadoras, por ejemplo, de Rosestela Reyes, ¿no? O del mismo Bernardo, que es su actual director, pues también tiene pues mucho conocimiento sobre museografía y demás. Entonces esas visiones de diferentes épocas, diferentes edades, creo que ha enriquecido muchísimo a este museo. Toño, ¿consideras que el museo se ha convertido o ha sido punto de partida, de encuentro o de llegada para el movimiento cultural en Querétaro? Pues sí, afortunadamente hay otros espacios, ¿no? Vamos, en el museo que tiene la apertura por excelencia, pues el Museo de la Ciudad, ¿no? Porque, y también no es un museo que tenga
una colección propia en exhibición, por ejemplo. Este museo, pues como tiene las obras más valiosas de la historia de Querétaro, pues no puede tener una dinámica como la del Museo de la Ciudad, ¿no? Porque es demasiada responsabilidad, ¿no? Los tesoros que tiene este museo. Y por otro lado también, pues tener una operación de tantas horas y todo, pues sabemos que laboralmente y financieramente sería muy complejo, ¿no? Esa es una realidad, porque, pues bueno, hay ciertas limitantes, ¿no? Pero este museo va a ser siempre el abuelito de los museos de Querétaro, ¿no? El más querido, el de mayor prestigio, el que tiene los grandes tesoros de Querétaro. Y fíjense, en aquel tiempo tuvimos la suerte también de enriquecer el acervo, algunas esculturas, algunas piezas importantes para el museo, e incluso en esa actividad restauradora, por ejemplo, de las tuberías antiguas de cantera de la ciudad, pues, están aquí en este museo. O sea, se adquirieron piezas, ¿no? Y se ha enriquecido. Hubo algunos acontecimientos que fueron dolorosos, pues, para el museo, como el retablo que estaba subiendo las escaleras, un retablo que tenía, un retablo dorado, que pues llegó, como se estilaba antes, la orden presidencial de llevárselo, y se lo llevaron. Entonces, bueno, con Tere Franco me dijo, pues, ¿qué hacemos, Antonio? Pero afortunadamente cambiamos el retablo, pues bueno, de lo perdido lo que aparezca, y nos trajimos otras piezas buenas, importantes para Querétaro, como el retrato de la fundadora de las Capuchinas de aquí, o una acuarela de la Fuente de Neptuno de su primera ubicación, pues algunas cosas, ¿no? Porque, bueno, ese fue un acontecimiento que los queretanos adoraban, ese retablo, y también, bueno, tenemos que entender que un museo federal, pues, le pertenece a la nación. Entonces, si una pieza tiene un mejor destino en otra entidad federativa, pues se tiene que mover. O sea, no son piezas de los queretanos, son piezas de la federación, como también el caso, pues, muy sonado de las piezas de aquí que se fueron al Museo de Arte y crearon mucho revuelo, ¿no? Esas piezas, pues desde luego que son de este museo. Bueno, y más que de este museo, son de la federación, son de todos. Que estén en un museo estatal, pues bueno, es una cuestión circunstancial, no me quiero meter en eso, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que entender también, los que aquí vivimos, que pues ese es un patrimonio de la nación, ¿no? Y si alguna pieza tiene un mejor destino en otra entidad federativa, pues tenemos que estar abiertos a que así sea, igual que alguna pieza importante que esté importante para Querétaro, que esté en otro museo de la federación, pues con todo el derecho podríamos pedir que viniera a formar parte de la colección de este museo. Muy bien. Por último, Toño, de aquella época de restauración, si me permites decirlo así, esa época restauradora en la que te tocó ser delegado del instituto, junto con Manuel como director y con Gabriel como administrador y promotor cultural, ¿qué te queda como aportación profunda, fundamental para este proceso que supongo siguió los años que vinieron? ¿Y qué te queda como frustración, Toño? Es decir, ¿qué te hubiera gustado hacer en aquellos momentos que no pudiste hacer? Bueno, como frustración, por ejemplo, y hablando un poco en lo personal, que incluso yo le dije al licenciado Enrique Burgos, le dije, oiga, es que yo parezco perro en carnicería, porque pues yo soy restaurador, y yo pues no, pero soy la autoridad en esa materia, entonces yo no puedo hacer obra de restauración, más que supervisarla, ver que se dieran los permisos, bueno, con todo el equipo de arquitectura. Entonces, bueno, vamos, en lo personal, esa fue como mi frustración, que habiendo tantísima obra de restauración, pues yo no podía participar, ¿no? Porque no puede ser juez y parte. Pero fuera de eso, pues bueno, de los edificios que a mí me hubiera gustado que se hubieran restaurado plenamente, pues es el Convento de la Cruz, porque pues es de los edificios más emblemáticos de Querétaro, de los edificios que tienen más vida y que tienen más tesoros, ¿no? Y pues se ha intervenido y todo, pero vamos, bueno, no hay ni siquiera unos planos correctos de ese conjunto. Entonces yo creo que como que ha habido un cierto olvido, pese a la gran vida que tiene, ¿no? Porque pues, pasan miles de personas por el museo, por el convento
grande de la Santa Cruz de los Milagros, que por cierto tiene Guadalupe Barrera me enseñó un documento del siglo XVII que habla de la importancia de ese convento. Por ejemplo, ese documento que del siglo XVII vino el obispo de Michoacán para ver si iban a demoler o no el convento, porque lo habían hecho los franciscanos sin licencia real. Y entonces viene y entrevista a la gente más anciana de la ciudad, tanto españoles como indígenas, criollos, a todos, y la gente anciana le dice que la Santa Cruz es milagrosa, porque cuando hay ceremonias religiosas la cruz se inclina. Y entonces, y hay muchos testimonios, ¿no?, de que es milagrosa, y por eso primero pusieron una cruz de madera, luego una de piedra, luego le pusieron un tejabancito, luego una capillita, y poco a poco se fue convirtiendo en el gran conjunto que es ahora, ¿no? Entonces por eso no pedimos licencia, pero la cruz es milagrosa. Entonces el obispo se convence y no demuelen el convento. Y bueno, y uno de los grandes símbolos, bueno, tanto de la fundación de la ciudad como en cuestiones de fe o símbolos incluso de la ciudad, pues es la Santa Cruz de los Milagros, ¿no? Acaba de pasar, bueno, la fiesta de los concheros y el barrio de la Cruz y la batalla del Sangremal, o sea, es un lugar emblemático, ¿no? Afortunadamente se restauró hace poco, se rescató la Plaza Fundadores, pero el convento, y bueno, lo que fuera hace poco la escuela de Sor Juana Inés de la Cruz, que realmente es las celdas del plan tanto, las celdas de los frailes, y abajo el portal de peregrinos, un portal de peregrinos impresionante. Pues creo que es de los edificios que más merecen el ser rescatados, ¿no? Sobre todo que es de los más visitados por turistas. Por ejemplo, los turistas europeos van mucho al convento de la Cruz a ver los sistemas hidráulicos que tiene el convento. Pues es una joya de Querétaro. Muy bien. Gracias, Toño. No, ¿de qué?